Esta no es una carta escrita para alguien en particular. Incluso pudiera ser para quien está a punto de descubrir algo de sí mismo. Si crees que estás viendo esto por error, espera un momento. Tú, sí, quien sueña a través de la ventana y está atento a cómo la vida pasa a través de ella. Tú sabes quién eres. Eres aquella persona que sueña con estar en lugares en los que nunca ha estado, que admira la salida del sol mientras se pregunta cómo será el atardecer del otro lado del mundo. Quien se pierde en los libros dejando que estos te lleven imaginariamente a otro lugar, otra era, o quizás otra dimensión. Aquella persona que se pierde al ver fotografías de lugares lejanos y hermosos. A quien jamás le será suficiente toda la curiosidad del mundo por conocer otras culturas. Eres quien tiene una urgencia inexplicable de hacer las maletas e ir a una ciudad extranjera donde se puede ser completamente anónimo. Sí, tú. Estoy hablando contigo. Soñar despierto se convierte en un modo natural de ser, constantemente deseando estar en aquel lugar. Piensas que te estancas en tu propia fantasía. Lo peor es cuando das por hecho que es un simple sueño y tontamente aceptas que nunca será posible realizarlo. Tienes esta sensación extraña de que tu destino no es permanecer en un solo lugar. Algo en tu interior te dice que hay algo mágico afuera, esperando. Y entonces, escuchas esa voz. Yo sabía y sé tan poco sobre el mundo. Anhelo saber más, pero quiero contarlo con mis propias experiencias. Esto no solo me pasaba durante la noche. Como la mayoría de los sueños, estaba constantemente en mi cabeza. Pero un día me convenció y mi vida nunca fue la misma. Todavía me falta tanto por ver. La razón, porque quiero verlo todo. Pero creo que esta es la ironía de un viaje. Más que ver el mundo, es una experiencia de humildad, haciéndonos sentir tan grandes y tan pequeños a la vez. Como muchos, no tengo dinero o tiempo ilimitado. Trabajo y ahorro lo que gano. Muchos se compran un auto bonito, ropa o comienzan una familia. Yo viajo, porque es lo que me hace sentir vivo. Aprovecho cada momento que puedo, vacaciones, fines de semana. Incluso me he llegado a escapar sin decirle nada a nadie y he tenido que inventar alguna buena excusa al regreso. Sea cual sea tu razón para no intentarlo, quiero que sepas que todo se puede al desearlo de verdad. Con esa voz que te dice que viajes, también viene otra que debes silenciar. Ese que te hace creer que necesitas mucho dinero, tiempo, dominar otra lengua, que te dice que será incómodo. Todos son mentiras. Una vez que comienzas te das cuenta de que no es tan complicado y lo único que pasa es que tu deseo de viajar crece. El mundo es un lugar increíble del que solo he visto una pequeñísima porción, tan diverso y encantador. Y pienso entonces, ¿qué más está allá afuera esperando ser visto y devorado? Cuanto más veo, más mi mente ansía. Cuanto más aprendo, más pequeño me siento. Y estoy consciente de que el amor por los viajes me consumirá. Es incómodo, a veces ridículo y no correspondido. Sin embargo, es uno de los más gratificantes. El tiempo debe ser ahora, mientras puedes hacerlo. Después las cosas pueden complicarse. Viaja solo, soltero o en pareja, pero viaja. No importa si es a otra ciudad o a otro país, si exploras la historia, el futuro o si quieres desgastar simplemente tus zapatos. Haz que suceda más temprano que tarde.
Solo asegúrate de que te haga completamente feliz. Cualquier cosa que te esté deteniendo, aléjala. Sea cual sea tu temor, se disipará en cuanto tomes la decisión. Deja de celar a las personas que están cumpliendo sus sueños allá afuera. Deja de soñar despierto y comienza a vivir. Haz que suceda y aférrate a la idea, porque mientras no aprendas a priorizar este sueño, permanecerá así para siempre. Un sueño incumplido, empolvado y triste. ¿Eso quieres? Deseo sinceramente que esta carta haya dejado inquieto al viajero que hay en ti. Si supieras en este momento cuánto tiempo te queda de vida, ¿harías lo posible por viajar más?